Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te va todo, viejo? Muy bien, Acere, qué hola, qué gusto hablar contigo. Un abrazo muy grande para ti y para todo el auditorio. Óyeme, Cristian, me alegro mucho estar aquí contigo ahora para hacer esta entrevista que se nos ha dilatado. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Fernández Alonso. Nació en Madrid y vivió en México más de 20 años y ahora está vuelto a vivir a Madrid. Es un licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Artes Visuales de la UNAM. Escritor y artista visual, une a su dedicación a las letras la pasión por la fotografía artística. Director general y editor de las revistas online Visión y Skateboard y autor de Buen Ladrón, primera edición que acaba ahora de hacer en abril de este año, y un libro con 392 páginas. Y vamos a hablar de este libro. Oye, Cristian, háblame algo más de ese Buen Ladrón. Pues te puedo contar que la trama fundamentalmente tiene que ver con el robo de obras de arte y es una historia policíaca ambientada en los años 30 en España, en la época de la Segunda República. Y también es una historia de amor peculiar entre un hombre mayor, un anticuario, y un niño al que adopta y al que instruye en las artes del robo. No. Y entonces, pero te tardó mucho en desarrollarla, tiene unas casi 400 páginas. Háblame de eso más. Sí, bueno, la obra tardó en gestarse casi 4 años. Porque, como he comentado en algunas ocasiones, pues no me puedo dedicar exclusivamente a la escritura, que ya me gustaría, sino que tengo que estar buscando momentos de calidad para poder tener la suficiente concentración y poder desarrollar la historia. Entonces, es una novela de ficción histórica que requiere grandes dosis de investigación y de documentación. Y bueno, pues aunque sea algo imaginario, pero pues personajes, situaciones, localizaciones, pues tienen que corresponderse con lo que verdaderamente sucedía en los años 30, que es donde se ambienta la obra, ¿no? Entonces sí hay un trabajo de investigación muy importante detrás. Entonces, Cristian, El Buen Ladrón no es solo la historia del hombre que entrena al niño, sino es todo, es decir, una ambientación ya de los años 30, ¿no? Sí, así es. Bueno, voy a insistir un poquito en que el título de la novela es Buen Ladrón, sin el artículo, para que no haya ningún tipo de confusión. Y ciertamente hay una serie de robos de arte, entonces en la novela el lector va a encontrar una planificación de robos, yo diría que casi profesional, que creo que le dan bastante interés a la historia, ¿no? Creo que es algo muy entretenido en ver qué hay en la mente de un ladrón de arte y qué tiene en particular de diferente respecto a un robo de un banco o de cualquier otro tipo, porque yo creo que para dedicarse al robo de arte hay que tener una sensibilidad y una apreciación especial. Sí, claro, y una preparación y conocimiento de las obras de arte, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces eso es interesante. ¿Y cómo fue que te surgió esa idea primeramente, Cristian? Pues como muchas otras, realmente una novela o cualquier escrito comienza pues con una imagen o con una situación. En mi caso tenía una escena que había escrito tiempo atrás de un niño que va pedaleando en la bicicleta y se cruza con una pareja de la Guardia Civil, la policía de la época, y pues entra en pánico porque atrás lleva una obra que ha robado. Yo tuve esa escena en el cajón durante muchísimo tiempo hasta que empecé a investigar sobre la situación en España en la época de la República y descubrí que verdaderamente el expolio que había habido de obras de arte desde tiempo atrás y particularmente en ese momento pues fue auténticamente escandaloso. O sea, es por eso es que se sitúa en los 30 la novela, ¿no?
por todo. Sí, así es. Es una época donde se robó mucho arte, sí, eso es, yo conozco algo de la historia, eso es parte de la historia de España, ¿no? Mira, yo tengo, ya que estás en Miami, pues realmente hay una anécdota para que, bueno, pues todo el auditorio de creatividad internacional pueda dimensionar a qué escala se llevaron obras de arte de España, ¿no? Pues William Randolph Hearst se llevó el monasterio de Santa María de Sacramento, que es un monasterio que estaba en Segovia y que ahora está en North Miami. Entonces, si eran capaces de llevarse piedra por piedra un monasterio entero, imagínate qué no harían con pues pintura, sobre todo pintura flamenca, escultura barroca, joyería, orfebrería religiosa. Eso fue verdaderamente impactante, ¿no? España pues estaba muy de moda, particularmente entre los coleccionistas de Estados Unidos, y verdaderamente despojaron al país de algunas de las mejores obras de arte de su historia, ¿no? Sí, bueno, también que era una época de guerra civil y de desenfreno, ¿no? En esta parte de la historia es el momento previo, la década anterior al estallido de la guerra civil en España, y una de las cuestiones que plantea la obra es, bueno, cómo se gestó este conflicto tan trágico en España, ¿no? En un ambiente de gran pobreza, de enormes desigualdades, donde había un idealismo desaforado por todas partes, ¿no? Entre anarquistas, comunistas, socialistas, las personas de derechas, todo eso fue generando un ambiente de conflicto que terminó pues estallando en un conflicto muchísimo mayor. Y también la intervención de poderes como la masonería, que aparecen en la novela y que estaban infiltrados en el gobierno de la República a todos los niveles, ¿no? Había una influencia grandísima de esas fuerzas en conflicto que desencadenaron en un enfrentamiento mucho mayor. Bueno, hay algunos de esos detalles como lo de la masonería y eso que yo no lo conocí, aunque conozco la historia, ¿no? Por eso me parece tu libro Buen Ladrón es muy interesante. Pero o sea, el buen ladrón es decir, los robos de arte lo hace el niño que el patrón, el padrastro entrenó. ¿Cómo es? Descríbeme algo de eso, chico. Sí, así es. Bueno, digamos que el autor intelectual de los robos es Leónides, el anticuario, y quien va ejecutando los robos, pues entre otras cosas porque es un niño que tiene más agilidad para poder colarse en los monasterios y en las capillas y en sitios como el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pues constituyen ese tándem, esa pareja en la que uno diseña y otro ejecuta, hasta que Dimas, que es el niño, pues comienza a crecer, a adquirir las habilidades y se convierte en un tratante de arte y en un experto de arte clásico. O sea, estaba Leónides, ¿no? Que era el que adoptó al niño, que era el autor intelectual, el que dirigía la parte de dónde comprar y dónde robar, ¿no? Correcto. Y bueno, yo no quiero desvelar mucho del contenido de la novela, y aunque es, como digo, ficción histórica, pero tiene mucho de realidad. Aunque lo que se cuenta en la novela no sucedió realmente, pero podía haber sucedido perfectamente, porque sucedían otras cosas, sin ir más lejos, el robo de la Catedral de Pamplona, que sí es un hecho histórico, y como digo, pues sucedían a un nivel, con una intensidad y con una frecuencia que era escandalosa, hasta llegar a que el propio Vaticano tuviese que intervenir. Eso fue durante toda la época de la década de los 30, ¿no? Sí, es correcto. En España ha habido tres grandes momentos de expolio, ¿no? Uno fue pues con la conquista napoleónica, el ejército francés
entre otros botines de guerra, pues se llevó grandes obras de arte de España. Luego vino otro periodo que se conoció como la desamortización de Mendizábal, en la cual se expropiaron los bienes de la Iglesia y muchas personas de la alta sociedad pues tuvieron la oportunidad de hacerse con propiedades y con patrimonio que pertenecía a la Iglesia. Y este tercero, que estuvo, pues aunque no se detuvo nunca, ¿no? Pero pues que tuvo su momento de clímax precisamente en esta época de la Segunda República, en la que había una fobia antirreligiosa extendida que llevó a la quema de conventos, de iglesias, de escuelas que pertenecían al clero, y aprovechando ese caos pues para el robo descarado y directo de obras de arte que eran propiedad de la Iglesia. Claro, pero bueno, además del robo de propiedades de arte de la Iglesia, deben de haber sido museos, y también yo supongo que habrían sido expoliados también en esa época, ¿no? Sí, así es. Aunque, como digo, los robos que yo he creado para la novela pues son producto de mi imaginación, pero pues todo eso se estaba gestando, y ya cuando fue el máximo nivel fue durante la Guerra Civil. Ahí sí que incluso las obras del Museo del Prado se sacaron del museo y se llevaron a Ginebra, y pues muchas de ellas llegaron a manos que no debían. Pero las obras del Museo del Prado durante la Guerra Civil Española, ¿no? Las llevaron, sí, para Ginebra, pero eso fue para evitar es decir, el expolio durante la guerra, ¿no? Bueno, ese es el argumento que utiliza siempre el bando que se encarga de gestionar ese tipo de cuestiones, ¿no? El tema es que cada vez que se mueven de su sitio las obras de arte, pues una parte desaparece en el camino. Sí. Y bueno, hay que ponerlo en contexto. Realmente vamos a ver cuando los lectores avancen con la novela, que estamos hablando de una época de verdadera pobreza, en la que la Iglesia muchas veces, sin necesidad de que le robasen, la propia Iglesia era la que vendía las obras, porque necesitaba recursos a lo mejor para poner el techo de una capilla. Entonces se veían obligadas a malvender pues algunas cosas, como la reja de la Catedral de Valladolid, ¿no? Que esa es otra de las que compró William Randolph Hearst, y que pues se vendió como chatarra al peso. De hecho, en 1929, ¿no? La compraron por un valor que es absolutamente absurdo, por 500 pesetas de aquella época, ¿no? Estamos hablando de, no sé, imagínate que hubiera sido dólares, es una cantidad absolutamente ridícula, ¿no? Y bueno, Hearst era uno de los grandes coleccionistas y se la llevó para instalarla en la mansión de Wanchun en California. Pero no listado, entonces que se vendió como chatarra, ¿no? Eso es lo que comprendí yo. Sí, así es, pero bueno, realmente te puedes imaginar que una operación de ese tipo, el que compraba sabía exactamente lo que estaba comprando, ¿no? No, claro, es decir, pero claro, en todo eso siempre había cosas que se perdieron simplemente, o que alguien aprovechó de los robos y eso, porque bueno, realmente no había en esa década, y sobre todo durante la Guerra Civil, no había, es decir, elementos policíacos que se ocuparan de esos de todas esas atrocidades, ¿no? Claro, pues estamos en fíjate, una de las dificultades de cuando uno escribe novela histórica es que los personajes pues no tienen un teléfono celular para comunicarse. De hecho, no es que no tienen un teléfono ni de línea como los que hemos conocido, ¿no? Entonces, cuando uno retrocede en el tiempo, pues se da cuenta de que, claro, pues los recursos eran muy limitados. La policía no tenía capacidad real de perseguir muchos de los crímenes que se cometían.
Pero bueno, sí hay una historia también, como digo, es una novela de tintes policíacos, entonces sí que hay una persecución por la dimensión que tenían estos robos y por el significado que tenían para la opinión pública, porque algunos, como la Cruz de Caravaca de Murcia, pues eran el símbolo de identidad fundamental de una localidad. Entonces, cuando alguien se atrevía a realizar un robo sacrílego de este tipo, pues la comunidad reaccionaba con virulencia y exigiendo que las autoridades interviniesen. ¿Y cuál fue el robo ese en Murcia? ¿Cómo era lo que robaron? Sí, eso es un robo muy famoso que sí sucedió, que es el de la Cruz de Caravaca. Es una localidad de Murcia que tiene una cruz que contenía pues restos de la cruz en la que murió Cristo. Al menos eso es lo que la leyenda contaba. Y hay a la fecha se mantiene una devoción grandísima hacia esa reliquia, ¿no? Bueno, muy interesante. ¿Y todo eso está dentro de tu novela? Sí, como dijiste antes, pues son casi 400 páginas en las que suceden muchísimas cosas, en las que se entrecruzan muchas subtramas y en donde yo creo que los lectores pues se van a entretener mucho, en particular pues los que sean aficionados al arte, y los que no, pues yo espero despertar esa afición y ese gusto, ¿no? Bueno, no solo es entretenimiento, sino es aprendizaje, ¿no? Porque mira, ahora esa misma cruz de Murcia, pues yo no la conocía, ¿no? Nunca la había oído hablar de ella. O sea, son elementos muy interesantes que merecen ser aprendidos, por cierto. Y por eso yo creo que tu novela, Buen Lector, debe ser un premio para el buen lector. Y me alegro mucho, bueno, poder haber coincidido contigo, Cristian, y espero grandes éxitos con tu novela, que lo merece sin ninguna duda, ¿no? Porque tú lo que me has estado hablando son elementos históricos mezclados dentro de cierta ficción. Es así, ¿no? Pues sí, así es. Y verdaderamente el éxito de una novela lo marca siempre el lector. Si los lectores se entretienen, pasan un buen rato, disfrutan y también, pues eso, descubren algo que no sabían antes, pues como yo digo, misión cumplida, y eso es más importante que cualquier premio, y eso es la satisfacción más alta que puede tener un escritor. Sí, estamos de acuerdo con eso, Cristian. Óyeme, me ha sido muy interesante esta charla contigo. Esperamos, es decir, poder leer el Buen Lector. Bueno, es que hay que quitar el artículo. El buen ladrón, sí, la novela. El buen ladrón. Pero bueno, que tenga muy buenos lectores. Pero es verdad, el buen ladrón tiene que tener buenos lectores. Algo que me encantaría es que efectivamente que la novela se tradujese y que pues bueno, pues que estuviese disponible en Estados Unidos y bueno, en español para el mercado hispano y latino allá. Bueno, claro, es decir, siempre tienes a Creatividad Internacional, que nosotros te brindamos nuestra red donde puedes, es decir, publicitar tu buen lector, y entonces, o tu buen ladrón, entonces puedes publicitarlo y para las dos cosas, un buen ladrón que consiga un buen lector. Pues en nuestra red Libros y Cine, y bueno, es una vía que entra, ¿no?, a muchos lugares, así que siempre estás invitado a colocar toda la trama de tu novela, las reseñas, etcétera, fotos en Creatividad Internacional. Te invitamos a eso y te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Pues oye, nos has guiado por unos temas que un buen lector pues no, a veces no conoce, ¿no? Pues yo me considero un buen lector, ¿no? Pero indudablemente son una novela histórica dentro de un mundo del arte que no todo el mundo lo conoce, y o sea, yo le auguro un gran futuro a esa novela porque lo merece,
Y como siempre estás invitado a nuestra red de literatura y cine a publicitarla y nosotros continuaremos trabajando con ella. Óyeme, Cristian, antes de finalizar, ¿tienes que decirnos algo a nuestros oyentes? Pues invitarles, bueno, antes que nada agradecer la invitación. Soy seguidor de Creatividad Internacional desde hace varios años y te felicito a ti y a todo tu equipo por este esfuerzo enorme y tan valioso que hacéis en la divulgación del pensamiento creativo, que es algo sumamente necesario en esta época. Y animar, hombre, pues como escritor yo lo que quiero es que me lean, entonces animo a todo el público de Creatividad Internacional a que lea Buen Ladrón, pero por encima de eso a que el hábito de la lectura lo mantengan, porque para mí es lo más enriquecedor que pueden encontrar. No hay ningún otro recurso que te haga ampliar tu conocimiento, tu mente y tu comprensión del mundo más que la lectura. Entonces, que lean lo que quieran. Si me otorgan la preferencia de leer Buen Ladrón, pues doble agradecimiento, pero que continúen siempre en esa actitud. Ok, Cristian. Bueno, hasta la próxima. Vamos a seguir conversando y me saludas a Buen Ladrón. Pues de tu parte, un abrazo para todos vosotros, Ismael. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.